Muchas gracias, diputada presidenta. El diputado Ramírez del Frente Amplio me dedicó hoy algunos capítulos de su intervención. Y yo aquí acepto que podamos tener discrepancias, porque por supuesto eso es el Parlamento, pero hay una frase que usa de que yo estoy haciendo argumentaciones falsas, que son las que más me motivan a contestarle y darle una explicación al diputado Ramírez. Compañero diputado, si usted y su señora se divorcian, un juez va y define qué va a pasar con la casa, quién se queda con los hijos, quién se queda con el carro, quién se queda con el televisor, y después de que el juez dicta esa sentencia con carácter de cosa juzgada, ya se dio una determinación, para hablar como sería igual en términos tributarios, ya ahí habría una determinación. Si esa sentencia dice que usted tiene derecho a quedarse con el televisor y quedarse con el cuadro aquel que compraron en la luna de miel, usted no puede llegar a su casa y cogerlos con la mano y llevárselos, porque eso no es el derecho. Usted tiene que ir a un juez para que inicie lo que se conoce como un proceso de ejecución de sentencia, o en otros casos de cobro o de cobro judicial. Y es el juez el que dice entonces, y el que hace realidad lo que ya se determinó, y el que cumple la sentencia que otro dictó. Aceptar lo contrario es volver a la época del oeste, donde yo me hago justicia con mi propia mano. Si usted tiene un juicio penal porque una persona lo estafó, lo robó, le chocó el carro, el juez condena a la otra persona a una pena de prisión y lo condena a pagarle a usted una cantidad X de miles de colones, usted no tiene el derecho de irse a meter a la casa del otro, abrir la gaveta, coger la plata y recogerla, porque ya hay una sentencia que determinó eso. Usted tiene que ir donde un juez, diputado Ramírez, y ojalá que nunca haga lo que usted está diciendo que puede hacer la tributación, porque se verían problemas. Usted tiene que ir donde un juez, y ese juez es el que va y hace el embargo a la otra persona, liquida los bienes y se los da a usted. Si usted le firma un pagaré a un banco y usted no se lo paga, y usted está consciente que usted lo debe, el banco no puede entrar a su casa y simplemente llevarse sus cosas. O venir aquí y buscar a don Henry Mora o a doña Marcela y decirle, deme el salario del diputado Ramírez porque me está debiendo y aquí está la firma de él y aquí está la obligación. Porque este es un régimen de derecho. Tal vez en Venezuela esas cosas se procedan así con mano militar y uno puede apropiarse indebidamente, pero este es un régimen de derecho. Usted tiene que ir donde un juez y ese juez es el que le dice a doña Marcela o a don Henry que le quiten a usted parte de su salario y que se lo manden al banco, porque esa es la historia de un sistema republicano y democrático como el nuestro. ¿Y por qué es eso así? Permítame explicarle, diputado Ramírez. Primero, porque hay terceros que tienen derechos y pueden reclamar bienes embargados que se le han embargado a usted y que no son suyos, y eso se llama tercería. Imagínese el caso de que llegue la tributación o llegue el banco, llegue cualquiera y diga, bueno, venimos a embargar al diputado porque nos debe, y se lleva la televisión de la casa y esa televisión no es suya, esa televisión pertenece a su esposa o a su hijo. ¿Qué hacen ellos? Bueno, en el sistema actual van ante el juez y presentan lo que se llama tercería, que es un procedimiento judicial donde ellos dicen, estos bienes son míos, les ruego levantar el embargo. ¿Y por qué un juez? Diputado Ramírez, porque no hay mejor sistema para poder resolver las disputas que sea un funcionario del Poder Judicial el que las decida. Si nosotros aceptamos que las disputas no se resuelvan en el Poder Judicial, volvemos a la época del oeste. Y por supuesto yo no puedo patrocinar eso. También puede ser que existan bienes que no son embargables, porque pueden venir y decir aquí, le embargo el salario al diputado Ramírez porque le debe plata al banco o a la tributación directa, pero resulta que ese salario no es embargable porque usted tiene obligaciones por pensiones alimenticias. Y entonces el juez es el que valora hasta dónde tiene prioridad la pensión, y después de que se pagan las pensiones, a dónde entran entonces las obligaciones de la masa común o de los acreedores comunes. Por eso es que existe un juez. No existe el juez porque se quieran hacer procedimientos o porque se quieran inventar las cosas. Es porque en el mundo del derecho, diputado Ramírez, los conflictos los tiene que resolver una autoridad judicial. Hoy en día, si se le debe plata a la tributación directa y la tributación hace la determinación,
tiene que ir a un juez de la República. Por eso no es falso lo que yo estoy diciendo. Usted verá que la tributación directa tiene que ir a un juez de la República, y el juez de la República es el que revisa si lo que se está cobrando es lo correcto, que no es lo mismo que si yo le tengo que cobrar a usted algo, sea yo el que me autorrevise, que es lo que usted quiere que haga ahora la tributación directa, donde la tributación determina cuánto deben, y la tributación va, cobra, remata, embarga y liquida los bienes de la persona a la que la misma tributación le ha hecho la investigación. Eso se llama concentración de poder y no puede suceder en un régimen como el costarricense. Pero vuelvo a lo mismo, si la tributación tiene hoy en día, y es por lo que usted me dice que yo estoy diciendo falsedades, si la tributación tiene una cuenta por cobrar hoy, tiene que ir donde un juez, el juez la valora, el juez decide que si el embargo es procedente y si los bienes son embargables, y el juez ordena y hace el remate. Y en ese juez todos tenemos fe y seguridad. ¿Por qué? Porque hay un estatuto que lo protege, que se llama Ley Orgánica del Poder Judicial, porque hay reglas de la judicatura, porque se le nombró, porque completó un concurso que demuestra que tiene conocimientos y que es una persona absolutamente neutral, y porque además, algo muy importante, diputado Ramírez, porque lo que él decida tiene apelación y otro juez lo podrá revisar. Eso es el derecho. Esa es la vida pacífica y democrática. Eso es que nosotros podamos convivir unos con otros. Pero si aquí vamos a permitir que yo me haga y yo mismo decida, y yo soy el que cobro, y yo soy el que ejecuto, y yo soy el que remato, ¿para qué queremos nosotros entonces tribunales de justicia? Déjeme decirle, diputado Ramírez, que usted que celebra la resolución del caso Cruzitas se dio casualmente porque hay diferentes instancias judiciales, porque si esas instancias judiciales no existieran, la Sala Constitucional habría decidido y nunca hubiera ido usted a la vía contencioso administrativa a revisar el proceso. Por eso existe la justicia y existe el Poder Judicial. Yo puedo compartir o no el caso Cruzitas, pero no le puedo negar a usted y a quienes lo patrocinaban el derecho de ir a un juez contencioso. Quienes adversan eso dicen, ya la Sala se pronunció, ¿para qué más justicia? No, diputado, vea cómo la existencia de los tribunales garantizaron que se diera justicia. Este caso que usted plantea, debo decirle que ya lo discutimos nosotros también en el caso de las deudas de la Caja, en donde vea que es incluso más clara la situación que lo que usted mismo plantea para la tributación directa. En las deudas de la Caja, en unos casos sí, pero en el ejemplo que le voy a poner no hay ni siquiera determinación. Usted hizo su planilla y usted reportó a los trabajadores y usted dijo cuánto tenía que pagar y no pagó. Y la Caja vino a esta Asamblea Legislativa, a la Comisión de Jurídicos, a pedir que pasáramos los cobros de la Caja a la vía administrativa, con ese mismo discurso suyo, que hoy se olvida de que los ciudadanos tenemos derechos que defenderé como diputado, porque es lo último que deben de perder los ciudadanos en este país. Y la Caja viene y nos dice, nosotros queremos cobrar. ¿Para qué juez? La Caja embarga, la Caja remata, la Caja ejecuta. Me opuse a ese proyecto y debo decirle que por dicha tuve un aliado en ese proceso, entre otros, y ese aliado es un compañero de su fracción, y los asesores de ese compañero suyo, de esa fracción, que se opusieron a desjudicializar los cobros de la Caja. Sería bueno que sus asesores hablen con los compañeros del diputado Edgardo Araya, que lo asesoran y que revisaron y estudiaron este caso. Diputado, es muy peligroso que nosotros renunciemos al acceso a la justicia y el acceso al derecho, que nosotros cambiemos al juez de la República por un funcionario administrativo que no tiene ninguna responsabilidad como la tiene un juez, que no entra dentro de la calificación del prevaricato. Habría que estirar la ley para que lo podamos meter ahí. Y además es un funcionario que si se jala una torta y le embarga a usted lo que no es y le remata a usted lo que no es, todos nosotros después le vamos a ir a pagar el abogado y cuando tengamos que defenderlo, porque esa ley que usted patrocina hoy dice que a los funcionarios del Ministerio de Hacienda el Estado costarricense les paga el abogado, les nombra el defensor, les pone la excarcelación y termina pagándoles también la indemnización. Entonces no solo nos va a violar la ley, se va a brincar el derecho, sino que después, cuando hizo todas esas violaciones, saldrá de la bolsa de cada uno de nosotros
de nuestros propios impuestos ir a pagar la defensa de ese funcionario. Vea usted, ¿cuántos años tenemos de historia republicana en este país y cuándo hemos visto al Estado pagando las indemnizaciones que le correspondan a un juez? No, diputado, me parece que usted tiene que asesorarse mejor, que no puede creer todo lo que le dicen a la ligera y que es bueno que consulte con otros compañeros asesores de su propio partido. Y para ir terminando, debo decirles lo siguiente: paguemos impuestos, cobrémosle a los inescrupulosos que no pagan la caja, cobrémosle a los que no cubren las obligaciones tributarias, pero que lo haga un juez. Hoy en día pasarle eso a una autoridad administrativa es limitarle los derechos de defensa a los ciudadanos. Y es que hoy pueden ser unos funcionarios de una naturaleza, mañana pueden ser de otro pensamiento ideológico y lo pueden usar para venganzas y para actuaciones incorrectas. También por ignorancia, porque un juez ha pasado todo un proceso para ser nombrado juez. Un funcionario administrativo en el departamento de remates de la tributación directa puede ser, incluso no abogado, puede ser un contador, por quienes tengo mucho respeto, pero no son abogados. Y al final termina la justicia, entre comillas, administrada por funcionarios de orden administrativo y no por el Poder Judicial, como lo reza la división de poderes. Y podemos devolvernos a los clásicos, desde Montesquieu en adelante, para hablar por qué es importante el sistema de frenos y contrapesos. Y es importante entonces que si la tributación me quiere cobrar, yo tenga el derecho de defenderme, y si perdí, cuando viene el cobro judicial, yo también tenga el derecho de defenderme de qué me embargan o qué no me embargan. Pero yo no creo que aquí en este país debemos de autorizar a las oficinas públicas, porque me faltó agregarle, las municipalidades van en la misma línea, de que por qué yo tengo que ir a hacer cobros judiciales. Si me deben el impuesto de bienes inmuebles, déjenme agarrar las propiedades del que me lo debe y rematárselo. Si seguimos por esa vía, cerremos el Poder Judicial y entonces nos economizaríamos un montón de plata. Porque entonces ya las municipalidades hacen el cobro y después vendrán los bancos públicos a decir lo mismo. El frío no está en las cobijas, diputado Ramírez. El problema es un problema de mora judicial que afecta al Estado y afecta a los particulares. Si el proceso judicial no fuera lento, la tributación ni la caja estarían pidiendo ser ellos los que actúan como juez, jurado y verdugo. Ataquemos los problemas en sus efectos, no en los efectos, sino en las causas. Hay que arreglar el problema de la mora judicial, porque tanto afecta a la tributación para cobrar un cobro, como puede afectarle a un banco público o uno privado, o le puede afectar a un particular en una cuentita que le prestó, por una plata que le prestó a alguien, como igual afecta a un imputado a quien se le acusa por un delito y dura 5 o 10 años esperando que le dicten una sentencia absolutoria, que tampoco merece una persona acusada por esa forma, tener que asumir eso. En síntesis, reforcemos las leyes tributarias, démosle instrumentos a la tributación directa, pero no en detrimento de los contribuyentes. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, señor diputado.